Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. En este día tenemos un invitado, que es una persona muy reconocida en el área médica, en el aspecto también social aquí en Veracruz, un médico muy prestigiado, y me estoy refiriendo concretamente al doctor Mauro Loyo Varela. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, egresó en la generación que salió de la carrera en el año 1967. Tiene especialidades en el Centro Médico Nacional y también en el extranjero. Le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado este reto de venir a platicar con ustedes, con nosotros, en su programa Líderes de Opinión. Entonces, mi estimado Mauro, primero que nada, bienvenido, un gusto que estés aquí y que hayas hecho un espacio para acompañarnos. Siempre es un placer, Paco, muchas gracias por tu invitación. Es un programa muy interesante, felicito. Debía de haber más programas como estos. Muchas gracias. Mauro, platícanos un poco de tu vida. Eres de Veracruz, vienes de familia de médicos prestigiados. Me platicabas que tu abuelo ejerció prácticamente hasta los 97 años. Tu papá también tuve la oportunidad de conocerlo. Me impresionaba, era una persona ya mayor, pero con una voz de joven, una personalidad muy recia, muy impactante. Coméntanos primero de tu vida, por qué estudias medicina, supongo que fue por tradición familiar. Platícanos de los estudios que tuviste en el Centro Médico Nacional y en el extranjero. Mira, voy a ser muy breve, Paco, porque sería motivo y la gente insiste en que escriba mis memorias, algún día lo haré. Realmente sí, mi abuelo fue médico, fue político, fue de la época de don Venustiano Carranza. Promulgó la Constitución del Estado de Veracruz en el 17, y después de que matan a don Venustiano Carranza no quiere saber más de política y se dedica a la medicina. Descubre la peste bubónica aquí en Veracruz y es un médico muy prestigiado y hacía muchas obras de caridad. Todavía me tocó en los años 60 que cobraba 5 pesos por la consulta y veía mucha gente humilde de las rancherías. Mi padre, médico militar, por eso dices tú que tenía esa voz. Su formación fue militar y después pasó a la Armada, se retiró como almirante y bueno, él fue más político que médico, somos generaciones así muy especiales. Él llega a ser presidente municipal de Veracruz, 50-52, después se va al Distrito Federal, se lo llevan como su director médico del Seguro Social y llega hasta subsecretario de Salud en época de Díaz Ordaz. Y luego trabaja como asesor del Seguro Social, como director de Asistencia Pública, en fin, hasta que decide regresar también a Veracruz, al Terruño. Yo, pues, nazco aquí, exactamente enfrente al mercado, porque yo nací en mi casa todavía, Paco. ¿Cuál de todos los mercados? Del Hidalgo, en Hernán Cortés 13. Ajá. Ahí exactamente. Es cuando los hijos nacían en las casas, ¿no? En las casas. A mí me tocó también nacer en mi casa, en los hospitales. Así es, me atendió mi abuelo y una famosa partera juventina que era muy famosa en aquellas épocas y que era la que se encargaba de ayudar y todo. En fin, por movimientos de mi papá a México, a los 11 años tengo que irme al Distrito Federal y pues termino casi allá el último año de primaria, la secundaria, en el Instituto Patria. Es una parte de mi vida interesante porque estudio con los jesuitas
Ahí debe haber influido mucho en tu propia formación. Sí, influyó mucho. Aparte, hubo grandes maestros, el de biología, que me estimuló más todavía. Si ya de por sí estaba encaminado a la medicina, todavía me ayudó. Después de ahí me voy a la universidad y pues me voy a la universidad donde me encuentro con quienes fueron luego grandes políticos y gentes muy importantes en México, como Alejandro Carrillo Castro, que fue mi compañero, como Gustavo Carvajal, que fue mi compañero, en fin, una cantidad de gentes. Es más, en la misma preparatoria estaba el ingeniero Carlos Slins un par de años arriba. Y pues eso hizo que mi vida oscilara de haber salido de una escuela de jesuitas a una preparatoria que en aquel entonces era de las más movidas y donde salieron muchos políticos de izquierda, de derecha, empresarios. Y bueno, fue muy interesante. Después estuve en la médico militar, que fue un año negro de mi vida porque mi padre no quería que entrara yo porque me conocía. Era un poquito inquieto, lo sigo siendo, en diferentes formas. Y pues me reprobaron en leyes y reglamentos militares. Y acumulé más de 780 horas de arrestos, lo que era equivalente a que tuviera que dejar las Fuerzas Armadas. Entonces mi padre dijo que ese año no existía en mi vida y lo borró. Me mandó a Veracruz, a la Facultad de Medicina, que comenzara yo desde primero, cuando yo pude haber pasado a segundo año, porque pues tenía todas mis materias aprobadas. Y pues fueron épocas bellas de la Facultad de Medicina, me tocaron los primeros movimientos, fuimos una generación que vivimos los primeros movimientos del 63, 64, cuando se estaba gestando el 68, en todo el mundo, no nada más en México, por supuesto. Sacamos al primer director, que por cierto era mi tío. Entonces, pues te imaginarás, era un problema. O era yo Esquirol o estaba con mis compañeros. Y bueno, pues la juventud mandó y estuve con mis compañeros. Y de ahí, una extraordinaria escuela con grandes maestros. Entonces, la Universidad Veracruzana realmente tenía un prestigio. Brillaba. Yo me acuerdo de la Escuela de Leyes, la Escuela de la Facultad de Arquitectura, que en esa época recibía premios internacionales. Prácticamente no había paros, no había huelgas, no había nada, se cumplía con los programas. Y en algunas escuelas había maestros de mucho prestigio que no solamente se dedicaban a dar clases, sino que además, fundamentalmente, ellos ejercían su profesión y daban clases como una forma de pagar una especie de hipoteca social, una especie de contribución para la formación de nuevos profesionistas, aprovechando las vivencias, las experiencias que adquirieron ellos en el campo de la práctica. Estás en lo correcto, Paco, así era. Grandes maestros, todavía viven algunos de ellos, fíjate, de los que fueron mis maestros, a los cuales les tendré un respeto que nunca olvido, y cada vez que los veo me da un gran placer saludarlos. Algunos los llegué a ver como médicos o a sus esposas, siempre muy cariñosos, y tengo los mejores recuerdos que te pueda yo decir. Y aparte, te puede dar un ejemplo lo que era la Universidad Veracruzana. Cuando entramos al centro médico, los mejores lugares eran 5 alumnos de la Universidad Veracruzana. Los 2 hermanos Gers, que habían estudiado en la Facultad de Medicina, el doctor Enrico Gómez Schaefer, yo y Víctor Lira Puerto. Entonces, imagínate que los primeros lugares lo ocupa la Universidad Veracruzana, era un orgullo, por supuesto. Qué honor, claro. ¿No? Entonces, esto nos da una idea, Mauro, de que sí se puede cuando hay la vocación de servicio y cuando las autoridades universitarias se preocupan por tener a los mejores catedráticos
en la Así universidad. Y obviamente hay disciplina y hay orden, y aunque no haya tanto presupuesto, sin embargo, habiendo materia prima en el profesorado, yo creo que se pueden salir alumnos muy brillantes. Yo creo que sí, soy un convencido de eso. Yo creo que tengo compañeros que son extraordinarios. Ahora tenemos un Chaps, los de la 10ª generación, nos hemos vuelto a reencontrar y vamos descubriendo muchos años después compañeros que son gentes muy capaces, con cultura, con muchas cosas, y algo que, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante de la Universidad Veracruzana, que aún que decían allá en el Centro Médico Nacional que los jarochos éramos muy especiales, pero que no podían hacer nada porque éramos muy buenos estudiantes. No podían reclamarles. No podían reclamarnos, ¿no? Esos muy especiales, seguramente te referías a muy alegres. Muy alegres, de medio desordenados, bromistas, en fin, el típico jarocho, ¿no? Que solo se da en Veracruz, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues ahí en México, en el Centro Médico, hicimos el internado de pregrado, después apliqué a neurocirugía, entré a neurocirugía, fueron un año de cirugía general y 4 años de neurocirugía, y posteriormente me becaron al extranjero, el Seguro Social con mi sueldo, que era lo que te becaban, el equivalente a $1,000 en aquella época, y me fui a Londres, me fui a Zúrich, estuve un tiempo en Alemania, después estuve en Suecia, en Karolinska y Salgreska, y de ahí regresé para estar un tiempo en el Instituto Neurológico de Montreal, en la Universidad de McGill, y luego en la Universidad del Monte Sinaí en Nueva York. Y ¿Eso durante cuántos años? 3 años, Paco. 3 años. 3 años y regresé a trabajar al Centro Médico Nacional, pero pues todos los veracruzanos siempre jalamos hacia acá, no sé por qué. Hay algo, tú debes de recordar aquel viejo dicho cuando uno viajaba en ADO, sí, pero te jala jala para Veracruz, ¿no? claro. Era un dicho muy típico, ¿no? Y pues yo fui a hablar entonces con el director del hospital y le dije, oiga, señor director, pues existe la posibilidad, hay una plaza ya en mi tierra, ya crearon el Centro Médico Ruiz Cortines, y me dijo, mire, don Mauro, el Seguro Social ya gastó mucho dinero en usted y no lo vamos a desperdiciar. ¿Usted sabe lo que nos costó su estancia 3 años en donde anduvo? No sé, ni tengo idea, le digo, pero fue mi sueldo. Me dice, sí, pero no se va a desperdiciar, así que usted se va a quedar a trabajar aquí. Me dice, ¿qué necesita? Y va a implementar todas las técnicas que haya visto allá. Y pues, estuve 2 años así, después a los 37 años de edad fui jefe de neurocirugía. Muy el jefe joven. Más muy joven que tuvo el Centro Médico Nacional. Y bueno, me desarrollé en la época de oro del Seguro Social, la verdad, cuando las instituciones, que ahora por desgracia andan queriendo desaparecerlas, no sé en qué mente cabe eso, pero bueno, cada mente es diferente. Cada maestrito tiene su librito. Así es, y quiero decirte que bueno, pues ahí se operaban presidentes de la República, gobernadores, secretarios de estados, hasta el más humilde de los trabajadores del campo. Era donde había la mayor tecnología, las instituciones tenían la tecnología, los hospitales privados tenían un nivel mucho más bajo. Luego, parte de las políticas proteccionistas y un poco populistas que mucho populista. Que siempre han habido, comenzaron cuando el Seguro Social era para el trabajador y la esposa, luego para los hijos y luego para los papás. Y luego hasta para los esto. que no cotizaban. Así es. Entonces, pues los cálculos actuariales que estaban hechos de una forma, no pudieron alcanzar para lo que se planeó. Además hubo otra cosa. El nivel de vida, o las expectativas de vida, mejor dicho, se incrementaron. Entonces no era lo mismo darle pensión a una persona durante 5 o 6 años después de haberse pensionado, después de haberse jubilado, a mantenerlo 20 o 30 años después. Pero mira, Paco, hay algo que la gente no conoce.
El Seguro Social es una copia más del seguro inglés y canadiense. Nada más que en Inglaterra había infraestructura, había grandes hospitales y entonces el seguro subrogaba a los hospitales como en Canadá. Uh-huh. Y en México tuvo que construir una infraestructura usando el dinero de las pensiones y eso es lo que lo ha llevado a la situación. Yo creo que fue muy mal manejado el Seguro Social en una época. Recuerdo que producían series de televisión, producían obras de teatro, tenían un teatro, tenían un parque de béisbol del Seguro Social, el Delta, y además se dedicaban, tenían un equipo, me parece que de fútbol, ¿cómo no? Claro, entonces, el Atlante. El gobierno administrando un equipo de fútbol, porque finalmente es una dependencia gubernamental el Seguro Social, aunque tenga personalidad y patrimonio propio, pero bueno, finalmente tiene que seguir las directrices que marca de arriba. Y construyeron casas, Paco, tú que eres ingeniero. Se dedicaron a la construcción de Santa Fe, Huastepec, o sea, parques recreativos. Se acabaron el dinero. Sí, pero el dinero de las pensiones, Paco. Sí. Entonces, vamos, si te parece, una pausa y me parece regresamos perfecto. En un momento Adelante, a seguir platicando. Paco. Seguimos platicando en su programa Líderes de Opinión con el doctor Mauro Loyo Varela, especialista en neurocirugía. Así es. ¿Verdad? Y además muy prestigiado. Bueno, doctor, entonces el Seguro Social empezó a incursionar en áreas que no eran de su competencia, gastaron el dinero de las pensiones, hubo corrupción también, como en muchos organismos, lamentablemente, y siendo una institución tan brillante, tan grande, yo creo que tan bien pensada para poder brindarle salud a los mexicanos, pues entró en crisis. Indudablemente, y sigue en crisis. Hubo algún director en épocas recientes, creo que fue en la época de Fox, que me tocó todavía volver porque me pidió que trabajara, que se andaba Santiago Levy. Para mí... Que por cierto no era médico, era economista, me parece. Extraordinario economista y de las gentes que más sabían sobre pobreza. Tan sabía y tantos méritos tenía que terminó en el BIP. ¿Qué, perdón? Terminó en el BIP, en el Banco Internacional de Desarrollo. Uh-huh. Sí. 2 directores generales del seguro terminaron en el BIP. Uno fue el licenciado Ortiz Mena y otro fue Santiago Levy. Gentes que tenían un concepto muy capaces, pero que no los dejaron hacer lo que debían de hacer. Porque, como tú lo dices, Paco, la corrupción es algo que pues lo hemos oído, yo creo que desde jóvenes, y los que tenemos algo de apasionados de la historia sabemos que tenemos los 500 años de corrupción desde que llegaron nuestros colonizadores, sí, llamémosles colonizadores. Incluso antes, porque cuando llega Cortés y estamos entrando en la historia, lo primero que hace es que le mandan regalos a ver si se regresa. Así es. Entonces yo creo que tenemos una historia, pero bueno, hay historia de México que es verdaderamente heroica y otra que da pena ajena. No se puede cambiar eso, Mauro, es parte del pasado, pero sí podemos cambiar el presente y podemos cambiar el futuro. Pero hay que aprender a vivir con el pasado. Claro. Cicerón... Hay que conocerlo primero para saber qué aciertos hubo, repetirlos y qué errores hubo para no cometerlos. Uno de los grandes pensadores de la historia, Cicerón, que para mí es un personaje que siempre he admirado, decía que tanto los hombres como las naciones que no aprenden de la historia están condenados a repetirse. Así es, a repetirla, sí. Entonces, pues si nosotros no hemos podido aprender en 500 años, Paco, y parece que cada vez nos repetimos más y nos repetimos más, yo no sé si tenemos algún problema genético, no sé qué nos pasa, la verdad. No, lo que pasa es que los usos y costumbres han hecho que el mexicano se vaya por la facilita. Es más fácil dar mordida que luchar y hacer las cosas bien. Pero además, a veces los funcionarios que no tienen, algunos, no todos, pero no tienen una idea muy clara de cuál es su función, se dedican a inventar trámites para estorbar más.
Unos para estorbar más, porque así tienes que llegar a ofrecer algo para poder trabar las cosas, y otros porque jamás en su vida han trabajado, se han dedicado a la grilla. Entonces no tienen una idea de lo que es pagar impuestos, de lo que es pagar seguro social, de lo que es pagar Infonavit, de lo que es hacer una declaración anual. Yo vi la declaración anual de la empresa y la verdad que son, me parece que 40 páginas. O sea, en lugar de simplificar todo, cada día lo complican. En lugar de que una persona pueda llenar su declaración a mano, como lo hacen en muchas naciones, aquí tienes que contratar un experto, porque si te equivocas, te pueden acusar de fraude o de alguna cosa rara y hasta la cárcel vas a dar. No, y no nada más eso, te llega el Seguro Social, te llega el Infonavit, te llega todo. Tú fuiste funcionario público, yo también, Paco, los dos conocemos la función pública, conocemos la curva de aprendizaje, sí. Porque nadie nace sabiendo, claro, ¿no? Claro. Tenemos idea, yo tuve que tomar un curso administrativo cuando fui jefe de servicio, porque pues llevaba yo cargas administrativas dentro de la jefatura de servicio, ¿no? Había que administrar el servicio, los equipos, las cosas, mucho de lo que teníamos, ¿no? Para poder que compraran las autoridades lo adecuado, ¿no? Y eso, pues más adelante va a ser un tema que me gustaría tocar contigo, porque encantado. Se sigue hablando de las compras de medicamentos y que todavía no compran medicamentos. Y que luego no tienen dónde guardar las cosas. Cuando trata alguien de centralizar todo, a lo mejor logra algunas economías, a lo mejor. Pero, mal entendidas. Pues posiblemente algunas economías logre, pero ¿cuánto cuesta la ineficiencia de entregar las medicinas con 6 meses de retraso? ¿Cuántas personas que tenían un tratamiento y que ese tratamiento implicaba ciertos medicamentos cada determinado tiempo lo han tenido que interrumpir? Se queja uno de la corrupción es grave, la puede uno medir pues con una auditoría. Oye, compraste en 5 pesos algo que debía haber costado 3, pero yo te pregunto, ¿hay auditorías para medir la incompetencia, para medir las pérdidas por incompetencia? No las hay. Es más cara. Es más cara la incompetencia que la corrupción. Y eso es lo que está pasando en muchas de estas situaciones. Y no viene de este gobierno, ¿eh? El anterior también trató de comprar las medicinas. Es una falsa ahorro, Paco, porque te voy a describir fácilmente, y es un tema que me gusta decirlo porque nadie se atreve a hablar de eso, porque como los presidentes son los que han ordenado que se compren los medicamentos desde el nivel central y todo volvamos a la centralización, pues todo el mundo se queda callado. Yo te puedo decir que lo primero que encontré cuando llegué a la Secretaría de Salud como secretario de Salud en diciembre del 98, es una cantidad de medicinas vencidas que era un problema porque hay que seguir una norma para poder darlas de baja. Y sí te puedo decir que, ¿cómo vas a comprar? Yo te pregunto, Paco, tú tienes una empresa, tú has hecho muchas obras, eres una gente que ha triunfado en su profesión, que fuiste muy buen alcalde, comenzaste a pavimentar las calles de Veracruz y es una gente querida. Gracias. Te puedo decir, por ejemplo, si tú no sabes cuánta varilla vas a usar en una obra o cuántos sacos de cementos vas a usar en una obra, ¿cómo vas a poder hacer un presupuesto? Yo le pregunto a las gentes que están manejando todo lo que es la compra de medicamentos, si ya levantaron un censo, por ejemplo, de cuántos epilépticos hay en el estado de Veracruz que tomen difenilidantoinato. Compran por históricos, Paco. Sí. Yo estoy de acuerdo que, pues sí, en la época de las enfermedades respiratorias, pues hay que comprar antibióticos para eso, hay que comprar
problemas para la tos o en las épocas de calor para la diarrea. Hay que comprar medicinas que son típicas, ¿no? Que son especiales para eso y que todo el mundo conocemos. Pero Paco, hay muchas otras enfermedades, la hipertensión, la diabetes. Si no tienes el número de hipertensos, el número de diabéticos que están, el número de epilépticos, ¿cómo vas a poder adquirir? A mí que me digan cuándo hicieron ese censo o esa recolección en el país. Seguramente no existe. Entonces están haciendo compras históricas. Cuando a lo mejor parte de las medicinas que se compraron el año pasado están en la bodega. No, yo te lo almacén. puedo garantizar, así las encontré yo. Y aparte, a ver, Paco, dicen que sale más barato porque compran grandes volúmenes y entonces tienen que Mejores precios. tienen que mejorar los precios. Sí, nada más que yo pregunto, ¿cuánto cuesta llevarla a los centros de salud? ¿Sabes qué pasa? Y almacenarla primero. La compran Sí. en México y de México la mandan A un centro de al Estado. Al Estado. Y el Estado la tiene que distribuir a las jurisdicciones. Y las jurisdicciones la tienen que enviar a los 1,700, en mi época quedaron 1,700 y pico centros de salud, porque entonces todavía se contaban con los 511 o 514 centros de insolidaridad, que junto con los 1,000 y pico que tenía la Secretaría de Salud que dejamos, hacían casi cerca de 1,700 o 1,800 centros de salud. Tú sabes lo que se gasta en el transporte, cuánto cuesta la gasolina, cuánto cuesta adquirir vehículos. Si yo preguntara a las 32 secretarías de salud de este país cuántos vehículos tiene, te aseguro que tiene más vehículos Bimbo que la Secretaría de Salud. Entonces, que me digan cómo van a distribuirlos. Les ha llevado más de 6 meses tratar de organizarse para hacer una licitación. Ahora, ¿cuánto les va a costar para que llegue a Zongolica o a Milta de Altamirano o llegue al Pueblo 10 en Uspanapa? ¿Cómo los van a llevar? No tienen más que 2 opciones, en donde le dan entrada completa a la corrupción. Eso que se ahorraron, tienen que contratar transportes o comprar vehículos, lo que implica que todavía los vehículos pudiera ser, aunque yo soy de la opinión que es más fácil rentarlos, claro, porque si no tienes que contratar choferes y darles mantenimiento. Y el problema en los choferes, recuerda, ¿qué nos tiene el país como nos tiene? Las pensiones, porque ha aumentado la expectativa de vida. Claro. ¿Quién va a pagar para cuando estas gentes se pensionen o se jubilen? Entonces, eso que parece una panacea y que están hablando, realmente es una falacia. Porque a mí que me digan en dónde hay un censo de cuántos epilépticos tiene este país, cuántos hipertensos tiene, cuántos hablan, ay, es que la diabetes es un problema terrible de salud, la obesidad es un problema porque pues va unida a la diabetes, todas esas cosas. Mira, es muy sencillo. La gente que nos está escuchando va a decir, hombre, un neurocirujano hablando de salud pública. Bueno, es parte de tu trabajo. Te voy a decir algo que me pasó cuando llegué a la Secretaría de Salud Pública. Te pido un favor, nada más, es que Fito, que es el que nos controla el tiempo, ya me hizo la seña hace un rato. Vamos a una pausa y con mucho gusto. Me parece perfecto, porque es importante esto. Muy bien, regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana de manera muy amena con el doctor Mauro Loyo Varela, médico cirujano, especialista en neurocirugía, que ha sido funcionario público y conoce obviamente todos los, los laberintos de las decisiones que se toman en política. Adelante, Mauro. Mira, Paco, estábamos comentando algo que es muy interesante. Y es muy interesante porque cuando yo llegué a la Secretaría, todo el mundo
daba sus opiniones. Sí, es un extraordinario neurocirujano, muy famoso, muy reconocido, con mucho prestigio, pero ¿qué sabe de salud pública? Y mi consejo era muy fácil. Miren, en un año yo tomo el curso de salud pública y soy maestro en salud pública, pero ustedes ni en 15 van a llegar a ser neurocirujanos, se los garantizo. Pues es una buena comparación. Y así fue. Todavía al día de hoy te puedo hablar de salud pública. Porque me gusta seguir leyendo. Me inscribí en una de las revistas, la sigo leyendo, porque cuando yo aprendo algo no me gusta dejarlo ahí. Me gusta seguirlo cultivando. Entonces, como verás, el problema, independientemente, es de que no hacemos muchas normas, norma oficial mexicana para esto, norma oficial para otro, pero no las cumplimos, Paco. Yo dejé la secretaría que no podía haber un jefe de jurisdicción sanitaria que no fuera maestro en salud pública. Tú sabes que el siguiente sexenio metieron licenciados, odontólogos. Había que acomodarlos. No, había que buscar los sueldos porque te lo puedo decir y lo puedo decir públicamente. Me pidieron, a mí no, pero se la pidieron al administrador y dime, pues un jefe que no sabe lo que le piden a su administrador, pues no es un jefe, ¿no? Me dice, me están pidiendo la lista de todos los que ganan más de 40,000 pesos para poderle dar a los amigos los sueldos de 40,000 pesos. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, una gente que está en el campo es un médico que gana más que uno que está en la ciudad, por supuesto. Porque el señor está viviendo en condiciones completamente diferentes. Y así están los tabuladores hechos de la Secretaría de Salud. ¿Pero qué hicieron? Esas gentes que ganaban más, las plazas las trajeron a la ciudad y las de la ciudad las mandaron para allá. ¿Para qué? Para darle a los amigos las plazas aquí. Todas esas cosas, toda esa corrupción que tanto daño nos hace, Paco, y algo que es gravísimo. Y tú lo debes de haber sufrido en carne propia. Trabajaste intensamente, tuviste tu curva de aprendizaje, hiciste tu mejor esfuerzo, vigilabas, tenías auditorías, yo las tuve. Es más, yo audité los 6 años y yo que me creía que era muy listo y que nadie me podía sorprender cuando me comenzaron a presentar las auditorías de 6 años, comenzaron a aparecer una gran cantidad de cosas inimaginables. ¿Cómo lo hicieron? Imposible de darte cuenta. Cuando es la segunda secretaría más importante en el Estado en personas, en trabajadores, después de educación. Entonces, Paco, la corrupción tiene que ser algo que la gente tiene que comprender que se debe acabar, pero que se debe acabar porque entiende que se hace un daño él y le hace un daño a la empresa o a la secretaría donde trabaja. Le hace un daño a México. Le hace un daño a México. Y caray, todos decimos que queremos a México, no acabamos de ver la Copa América y bravo, nos ponemos, nos rasgamos las vestiduras. Todo. Caray, ojalá me gustaría que así se las rasgaran cuando estuvieran en una presidencia municipal, en una gobernatura o en una secretaría. Fíjate que el problema que tenemos es que muchos de los que aspiran a un cargo público lo hacen no tanto por el deseo de servir, que eso podría ser legítimo, sino lo hacen porque saben que en 2, 3, 4, 5 años, los que sean, pero realmente en un lapso muy breve, pueden resolver el problema o su problema económico, no solo de ellos, sino de sus hijos y hasta nietos en un descuido. ¿Por qué? Porque no hay vigilancia y si la hay, las auditorías y los auditores y los contralores, a veces para lo único que sirven es para dar la fachada de que hay vigilancia, de que hay control, pero acaban haciéndoles el favor de que les cuadren las cuentas a los que son corruptos, de tal forma que salen sin ninguna mancha, creo que más blancos que la nieve,
y resulta que al final, pues una persona que vivía en una colonia por allá perdida, pues de repente ya tiene una residencia en la zona de la Riviera Veracruzana o tiene una residencia en Costa de Oro, que si nada más suman los salarios que ha percibido durante el tiempo que estuvo en el cargo, ni ahorrando el 100% de su sueldo justifica la casa que tiene. Y lamentablemente en un medio como el nuestro, donde no hay sanción o las sanciones de a mentiritas, lo vamos a castigar de una manera muy dura. Durante 5 años no podrá tener un cargo público y es como si dicen, le vamos a dejar de hablar. Pues ese es un castigo. Córtala. Es un castigo verdaderamente ingenuo, ridículo, porque pues esta persona se llevó muchísimo dinero que le hacía falta a quienes en un momento dado estaban necesitados. Y además me parece un absurdo que, estando el pueblo pagando impuestos para tener mejores servicios, pues ese dinero sirva para otros fines. Pero bueno, estamos en México y eso pues tendremos que luchar para cambiarlo. Mi teoría es a través de una participación de la ciudadanía. Coincido contigo. Una participación que la gente tenga capacidad de indignarse cuando algo no le gusta y de protestar con toda, digo, dentro de la ley, con todo el respeto, con todas las salvedades que el caso implica, pero protestar porque hay gente que sabe que tal o cual político se enriqueció, llegó con una mano al cargo con una mano atrás y otra adelante y salió, pero súper cargado. Y lo sigue recibiendo, y lo sigue apapachando, y lo sigue abrazando en las fiestas. Y bueno, lo invitan a todas las fiestas. Antes ni quien caso le hiciera. No lo conocía ni en su colonia. Pero ahora se vuelve famoso y todo el mundo le hace caravanas. O sea, debemos de dejar el servilismo, el ser agachones a un lado y tener como ciudadanos la capacidad, la dignidad, el coraje para poder decir, oye, lo que hiciste está mal. Si te salvaste de la acción de la justicia, por lo menos yo te aplico la muerte civil. No te hablo. Pero hay gente que yo estoy en una reunión donde hablan todos y dicen, mira, fulano tal, qué bárbaro, todo lo que se llevó. Y en ese todo el mundo coincide. Y en ese momento llega esa persona y los que estaban ahí hablando de que había saqueado el erario, se paran, lo abrazan y casi lo cargan. Vaya, dignidad, por favor. Me acuerdo que de la frase, y me encanta la de la película de Gladiador, es dignidad y firmeza. Yo creo que eso nos hace mucha falta. Indudablemente. Tú y yo tenemos un amigo en común que yo quiero mucho y que una vez me dijo algo. Me dijo, mira, Mauro, los números no mienten, pero los mentirosos hacen los números. Muy bien. Y esa frase es de Luis Pasos. Fíjate. Muy por eso te dije que es nuestro amigo. Luisito, saludos. Y además está entre tu edad y la mía. Yo creo que por eso acopla bien con los dos. Así es. Y una cosa que te puedo decir que te va a parecer chusco es, mucha gente me pregunta a veces, oye, Mauro, ¿pero tú por qué no seguiste en la política? Dije, porque yo hice un compromiso de 6 años para devolverle a Veracruz parte de lo que Veracruz me dio, porque yo pagaba $1 diario por estudiar medicina, y creo que lo cumplí. ¿Pagaste la hipoteca social, Mauro? Creo que lo hice y lo volvería a hacer con mucho gusto por Veracruz. Pero, fíjate, Paco, era el tercer día, el 2 de diciembre, cuando de repente el que estaba de prensa me lleva el periódico. Doctor, mire lo que salió en el periódico. Mi casa del Estero fotografiada desde el río, desde acá. Y le digo, ¿y qué problema tiene? No, mire, están atacando. Le dije, oye, esa casa se hace en 3 días. ¿Por qué no haces una contestación que el doctor Mauro Loyo la construyó en el año de 1989, desde que era neurocirujano y aquí venía a pasar sus vacaciones, y
la tiene desde esa fecha, que si quieren conocerla, ¿por qué no me piden una entrevista y los invito a que la fotografíen por dentro? Porque es hecha con mi trabajo honesto y aparte están mis declaraciones de Hacienda y mi declaración patrimonial, porque yo 2 veces tuve gente de Hacienda sentada en mi consultorio, 6 meses afuera viéndome, y quiero decirte que una vez me devolvieron 1,000 pesos y otra vez me dijeron, ay, muere doctor, usted está bien, porque yo pagaba mis impuestos. Entonces yo creo que si la gente se da cuenta de que si trabaja, la única manera de hacer un patrimonio es trabajando y estando dentro de la ley. Lástima que haya tantos que la rompen. Lástima que haya tantos que no creen en las instituciones. Yo soy un fiel creyente de las instituciones. Las instituciones son la cimentación que sostiene el edificio de la patria. Así es. Si en un momento dado esa cimentación se daña, todo el edificio se cae. Creo que esto es algo que tenemos que cuidar, que las instituciones no se carcoman con la corrupción, que las instituciones se fortalezcan, que impere el Estado de Derecho, Así es. que haya certidumbre jurídica y no que la ley esté sujeta a las ocurrencias de los gobernantes. Y en ese momento, con esas solo consideraciones que se pongan en práctica, este país se va a ir para arriba. Te voy a hacer un comentario. Yo nunca había trabajado en el gobierno hasta que fui secretario de Salud. Yo tuve 2 acuerdos con mi gobernador en 6 años, Paco. Claro, yo le informaba todo lo que hacía. Algo que nunca olvido fue la plática que tuvimos después de que 3 veces le dije que no. Le dije, bueno, mira, sí, pero te voy a dar mi renuncia por adelantado. Porque yo conozco las intrigas palaciegas. El único favor que te digo es que nunca me quites el derecho de aclarar cualquier situación. En el momento en que tú no me recibas o no me contestes una llamada, yo entiendo que esto se acabó. Y son 6 años nada más. Porque me preguntó, oye, ¿te gustaría seguir en algo? Pensaban que pues, por la popularidad podría ser candidato. Es más, el siguiente candidato me invitó a que fuera yo candidato a la presidencia municipal y tuve que decir, contigo ni a las canicas. Porque no, Paco, tú tienes que ser coherente con tu pensamiento y con tu forma de ser. Vamos a ir a una pausa y terminando te quiero platicar una anécdota que se le atribuye a Ronald Reagan. Regresamos en un momento para seguir platicando con el doctor Mauro Loyo. Continuamos platicando con el doctor Mauro Loyo Varela. Estamos ya pues en el bloque final y comentaba yo, Mauro, hace un momento que había una frase muy interesante de Ronald Reagan. La oí hace unos días en labios de un comentarista de televisión. Y decía que alguien le preguntó a Ronald Reagan cómo él, siendo actor, estaba llevando una administración tan exitosa. Y le dijo claramente, mire, le voy a dar la clave de mi secreto. Yo contrato a los mejores, les pago muy bien, les exijo resultados, pero los dejo trabajar. Esa es la clave. Cuando alguien quiere controlar todo, cuando alguien decide en la mañana cómo se va a actuar en el resto del día o la semana, e impone sus dogmas desde el púlpito presidencial, pues ya se amoló la cosa, porque entonces ha contratado personas que acatan órdenes, no obstante tener el cargo, o en teoría el cargo, la experiencia necesaria para solamente preguntarle al presidente o consultarle en caso de problemas graves. Los demás lo tienen que resolver él, sino de lo contrario están creando una especie de embudo donde tiene que ser todo autorizado por el propio presidente
Y no hay presidente en el mundo, por más capaz que sea, que pueda administrar y gobernar un país cuando todas las decisiones las toma él. Perfiles, Paco. Así es. Perfiles de puesto existen desde hace muchísimos años. Desde que yo trabajaba en el Seguro Social, si yo quería contratar un nuevo neurocirujano, lo primero que le pedía era su currículo y qué perfil tenía. Perfiles. Tú no ibas a poner en obras alguien que fuera un médico probablemente. Indudablemente en la parte de salud sí, pero son perfiles. No puede ser. No hay que andar inventando el hilo negro. Mira, estamos por acabar esta entrevista, Paco, y algo que sí no quiero dejar pasar es, si ya se hizo, ¿por qué no se va a poder volver a hacer? En el año 2000, Veracruz alcanzó la cobertura universal, por más que lo traten de ocultar las otras generaciones y luego tiraron a la basura la placa que dio la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana, porque no la podían tener ahí. Y esto no consistía más que en demostrar que sí estaban cubiertos todos los servicios médicos, que todos los centros de salud tenían el cuadro básico necesario, y se había hecho responsabilizando a los jefes de salud para que ellos personalmente se encargaran de llevar las medicinas a cada uno de los centros de salud. Y se había levantado un censo, sabiendo cuántas gentes tenían epilepsia, cuántos eran hipertensos, por zonas, porque es diferente. Claro. Cada zona del país es diferente. Es distinta. ¿Y del estado? Bueno, ya del estado, no te quiero decir, y más un estado como Veracruz, que tiene más de 1,260 kilómetros de Villa Cuauhtémoc a Minatitlán. Yo pedía una sola cosa a la gente que entraba a trabajar. Quiero que conozcas, me dices, ¿conoces la geografía de Veracruz? No, estúdiale, cuando hayas estudiado vienes de nuevo a platicar conmigo. Porque si yo te digo que vayas a Luxpanapa y me dices, ¿y dónde queda eso, doctor? Ya vamos a comenzar mal. Entonces yo creo que uno debe de prepararse. Así como en tu profesión tú te preparaste para ser un buen constructor, para ser un buen ingeniero. Yo me preparé en medicina para ser primero buen médico y luego buen neurocirujano. Y sigo preparándome todavía. Esa es una ventaja. Sigo es una ventaja yendo porque a congresos. Se puede decir, en el caso de un varón, la edad no es problema, pero tienes 78 años. 77, cumplo 78. Ya te estaba yo echando nomás. Pero bueno, eres una persona que está siempre activa, que sigues ejerciendo, que sigues estudiando. Inclusive por ahí encontré en internet una nota muy interesante que decía que había recibido reconocimientos internacionales por instrumentos quirúrgicos para hacer cirugías. Déjame decir, a ver si estoy en lo correcto, cirugías del cerebro. Así es, Paco. Pero con instrumentos diseñados precisamente para determinadas funciones específicas para poder hacer efectivamente o con mayor certidumbre una intervención quirúrgica. Fueron 50 y tantos instrumentos, Paco. Están patentados en Alemania. La mayor parte de ellos ya la patente caducó porque son para bien de la humanidad y estos tienen un tiempo de caducidad. Un tipo de vigencia. Vigencia, sí. Y quiero decirte que se siguen usando en todas partes del mundo. El lugar donde menos se usa y apenas están usando es en México porque nadie es profeta en su tierra. Sí, eso es otra tristeza, Tal vez si tú no hubieras salido al exterior, pues no habrías adquirido el prestigio que tienes. El hecho de salir, ver otras cosas, conocer otros sistemas, interactuar con otros médicos de otras nacionalidades, te permite tener un campo mucho más amplio de las cosas para poder pues, tomar decisiones en tu profesión o en el sector salud cuando tú estuviste a cargo. Lo sigo haciendo, Paco. Yo voy mínimo 4 veces al año a 4 congresos importantes. Ahorita voy al de la Federación Mundial de Neurocirugía, que soy presidente honorario, en donde me entregaron ese premio que tú mencionas por esos instrumentos. Mauro, se nos acabó el tiempo. Un mensaje final, pues motivador. Yo quisiera decirle a todo tu auditorio, y es grande, por cierto, que piensen que son mexicanos, pero que lo piensen con orgullo,
y que lo transporten a ser gente honesta, trabajadora, que les dejen un legado a sus hijos como el que me dejó mi abuelo y mi padre. Yo creo que si de algo estoy orgulloso y de algo estuvieron orgullosos es de que eran gentes de bien, que eran honestas, que trabajaron y que coincidieron en su forma de pensar, que se olviden de la corrupción, que México necesita hombres de bien, no hombres de mal. Pues muy buen mensaje, Mauro. Qué buena plática pudimos tener. Yo te agradezco mucho el que hayas aceptado venir. No me costó afortunadamente mucho trabajo convencerte, porque creo que personas con la experiencia que tú tienes tienen que compartirla. Y muchas veces las compartes con tus alumnos, que es un grupo reducido relativamente hablando, o la compartes con tus colegas, que también debe ser un grupo reducido, pero aquí se comparte con el auditorio, que tiene esto un efecto motivador y multiplicador, porque si se sienten nuestros radioyentes motivados, van a buscar su superación, van a pensar en trabajar más por México, en decirle no a la corrupción, y si esos factores se suman, los resultados se multiplican y podemos lograr mucho por el país. Y que haya continuismo, Paco. Y que haya continuismo. Porque cada 6 años o cada 3 años se inventa el hilo negro, y entonces vamos en zigzag. Vamos en zigzag. Como tú decías, andamos en vela en lugar de andar en época de energía nuclear. El barco con motor se va derechito, en línea recta, digo, a menos que se le atraviese una isla, va a su destino en línea recta. El barco de vela tiene que navegar un tanto al capricho del viento, y normalmente quienes conocen de esto dicen que tienen que navegar en zigzag. Conclusión: para llegar a un punto tienen que batallar más y tienen que recorrer más distancia. Así es, Paco. Mauro, un gusto, un placer, muchísimas gracias. Muy agradecido por esta invitación, Esperemos, Paco, que la próxima también nos aceptes el venir a siempre aceptaré aquí. Paco, siempre que podamos orientar a toda la gente que nos escucha, siempre que sirva para algo, cualquier granito de arena que pongamos los mexicanos. Si los 120 y tantos millones de mexicanos pusiéramos un granito de arena, México otra sería historia tendríamos. otra historia. Pues Mauro, un gusto, de verdad. Paco, te felicito por la trayectoria que tienes, por lo que has logrado como profesionista brillante, destacado, por ser tú una persona, pues de las pocas gentes que están a los 77 años, hice ya la corrección de edad, sigues trabajando, sigues estudiando, sigues superándote. Yo creo que ese es un gran ejemplo que seguramente va a motivar a muchos. Y quiero decir un detalle para terminar: quienes siguen trabajando, siguen activos, obviamente con la intensidad adecuada a la edad. Claro. Pero son gente que vive más, que es más feliz, que se siente realizada. Quien de alguna manera se retira del trabajo, del trabajo diario, del trabajo que tiene, y se va a su casa, pues normalmente, aunque sea más joven, se enferma luego, porque viene depresión. Funciona, se atrofia. ¿Perdón? Órgano que no funciona, se atrofia, hasta el cerebro. Claro, sí, que se atrofia, la atrofia cerebral es marcada completamente. Hay que seguir en activo, Así mientras es. Dios nos dé permiso. Así es, Paco. ¿Eres creyente? Sí, Paco. Bueno, eso es positivo, porque muchas veces los médicos, cuando llegan a un cierto grado de estudio, de preparación, pues empiezan a dudar, pero yo creo que entre más conoce alguien que es honesto, más cree en un ser supremo. Recuerda, gentes como Einstein. Creyente. Una vez le preguntaron que si creía en Dios y dijo: creo en el Dios de Spinoza. Sí. Se los dejamos de tarea a los que nos escuchan. Y hay otro es también, con ese. Pasteur, claro. Pasteur era creyente. En fin, pues doctor, una experiencia muy grata haberte tenido aquí en el programa. Te agradezco en verdad el que hayas venido, y hacemos el compromiso, conste, de que próximamente te volvemos a invitar, y
volvemos Estoy a a tu platicar. disposición y de los oyentes cuando estás quieras. en una edad que tienes muchas experiencias, muchas vivencias que tienes que compartir. Yo Así creo que es, esa es Paco. también una parte del compromiso que tienes con la comunidad. Así es. Con tus colegas médicos y desde luego con el público en general. Te agradezco Pues gracias, mucho, Paco. Te agradezco mucho. Gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Esperamos que les haya agradado esta plática, esta entrevista que tuvimos con el doctor Mauro Loyo Varela, y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana tendremos otro invitado o invitada y aquí estaremos en su programa Líderes de Opinión, confiando en que nos hagan el favor de escuchar. Mientras tanto, muchas gracias nuevamente y les deseamos que pasen un extraordinario fin de semana. Hasta pronto y gracias.